Hola, Dios te bendiga, te saluda el pastor Benjamín Martínez. Este día, hermanos, vamos a estar meditando en la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 28, del versículo 1 al versículo 14. Como título, este devocional lleva Cuidado con la crisis espiritual. Te invito que pauses este audio, si es que todavía no has hecho una oración, para que Dios sea el que obre en este día en tu vida y que puedas tú meditar en la palabra de Dios y que Dios te hable a través de estos versos. Si ya lo hiciste así, te invito a que me acompañes a escuchar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice así: Fue en ese tiempo cuando los filisteos reunieron a su ejército para pelear contra Israel. Entonces Aquís le ordenó a David: Tú y tus hombres deben venir conmigo a la guerra. Claro que sí, le contestó David. Ahora va usted a ver de lo que soy capaz. Muy bien, dijo Aquís, tú serás mi guardaespaldas. Los filisteos se reunieron en Sunem y ahí pusieron su campamento. Saúl, por su parte, reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al ejército filisteo, le dio muchísimo miedo. Entonces consultó con Dios qué debía hacer, pero Dios no le contestó ni en sueños, ni por medio de suertes, ni de profetas. Saúl no podía recurrir a Samuel para consultar a Dios, porque Samuel ya había muerto. La gente había llorado mucho por su muerte y lo había enterrado en Ramá, el pueblo donde había nacido. Además, como Saúl mismo había expulsado de Israel a todos los adivinos y espiritistas, les ordenó a sus ayudantes: busque a un espiritista, quiero que me ayude a preguntarle a Samuel lo que debo hacer. Hay una en Endor, le dijeron sus ayudantes. Una noche Saúl se disfrazó y, acompañado por 2 de sus hombres, se fue a ver a esa mujer. Cuando llegó, le dijo: quiero que llames al espíritu de un muerto, necesito preguntarle algo. La mujer respondió: tú bien sabes que Saúl ha expulsado de Israel a todos los adivinos y espiritistas. Si hago lo que me pides, con toda seguridad me matarán. Te juro por Dios, le aseguró Saúl, que nadie te castigará si haces lo que te pido. Ella preguntó: ¿quién eres? ¿Quién quieres que se te aparezca? Llama a Samuel, le contestó Saúl. La mujer obedeció, pero cuando vio aparecer a Samuel, lanzó un fuerte grito y le dijo a Saúl: ¿usted es Saúl? ¿Por qué me engañó? No tengas miedo, le aseguró el rey. Dime lo que ves. Ella le dijo: veo a un espíritu que sube del fondo de la tierra. ¿Y cómo es él?, le preguntó Saúl. Es un anciano vestido con una capa, respondió ella. Al darse cuenta Saúl de que se trataba de Samuel, se inclinó de cara al suelo. Muy bien, pues vamos a meditar, hermanos, a través de estos versos que acabamos de leer. Qué tremenda historia es la que nosotros acabamos de leer a través de la palabra de este Dios. Y es una crisis que Saúl estaba espiritualmente, no tenía a quién consultar ni cómo consultar a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros podemos estar en la misma situación? Que queremos que Dios, hermanos, nos dé una respuesta cuando nosotros ya hemos tomado decisiones equivocadas. Y tenemos que tener cuidado, porque hay veces que nos desesperamos, hermanos, cuando vemos que Dios no responde o no responde como nosotros quisiéramos. Pero vamos a ir viendo, hermanos, desde el inicio de estos versos. Primero, hermanos, nos encontramos con que Aquís, el rey,
le hizo una petición a David en una posición difícil. El negarse a ayudarlo a pelear contra los israelitas, hermanos, aquí hubiera revelado realmente la lealtad de David hacia Israel y obviamente hacia Dios, y puesto en peligro la vida de sus soldados y su familia. Pero al aceptar pelear contra su propio pueblo, hubiera sido herir al mismo pueblo que amaba y que pronto dirigiría. Sin embargo, hermanos, nunca tuvo que resolver este dilema porque Dios lo protegió. Los otros líderes filisteos objetaron su presencia en la batalla, así que él no tuvo que pelear contra sus compatriotas. Es algo, hermanos, que solamente Dios puede hacer. Ahora, Saúl, hermanos, fue el que expulsó de Israel a todos los medios espiritistas y no quería saber nada espiritual. Hermanos, estos, aunque en su punto de vista eran aquellos que consultaban a los muertos, él había expulsado a cada uno de ellos. Pero en su desesperación, hermanos, le pidió, hermanos, un consejo a una adivina. Y a pesar, hermanos, de que había retirado el pecado de hechicería del país, realmente no lo quitó de su corazón. Hermanos, podemos hacer un gran alboroto al denunciar quizás un pecado, pero si nuestros corazones no cambian, el pecado va a estar ahí y regresará, y nosotros podemos, hermanos, caer nuevamente en ese pecado. Conocer lo malo y denunciar lo malo, hermanos, no ocupa el lugar de hacer lo bueno. Por eso, hermanos, nosotros tenemos siempre que estar de acuerdo, hermanos, con la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Porque el que usted sepa que es lo malo y el que usted denuncie lo malo, hermanos, esto no quiere decir que usted esté haciendo lo bueno o que haya algún asunto bueno en su corazón. Debemos de redirigirnos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que transforma. La Biblia dice que Él hace todas las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron, hermanos. Así que nosotros tenemos que entender que el conocimiento de lo malo no hace, hermanos, que no podamos caer o hacer lo que a Dios no le agrada. Saúl, hermanos, viene y consulta una vez más al Urim y el Tumim, lo que usaban los sumos sacerdotes, pero él, hermanos, para tener la dirección de Dios y ver qué es lo que Dios quería. Mas sin embargo, hermanos, Dios no le contesta, Dios no le responde, Dios no habla, porque en su corazón, hermanos, estaba esta situación que no le permitía vivir una vida que agrade a Dios. Saúl se sintió abrumado, hermanos, cuando no encontró una respuesta de parte de Dios y cuando vio el ejército filisteo, por lo cual, hermanos, se volvió en su corazón al ocultismo. Hermanos, nosotros, hermanos, vemos que hay veces que las dificultades y obstáculos que presentamos en la vida nos empujan muchas veces a volver a hacer lo que antes hacíamos, a alejarnos de Dios cada día. Pero ello, hermano, no lo tenemos que ver de esa forma, sino que esas dificultades y obstáculos tenemos que hacer que nos empujen hacia Dios y que nos hagan, hermanos, depender de solamente de Él. Nosotros vemos en la historia de Saúl que él, hermanos, se volvió a lo que había en su corazón. Hermanos, y el volvernos a otra cosa que no sea Dios nos llevará, hermanos, a tener una vida desordenada, de pecado y no conforme a la voluntad de Dios.
Dios había prohibido estrictamente a los israelitas, hermanos, que tuvieran que ver con la magia negra, con la brujería, con la hechicería, con los medium, con los espiritistas o con cualquiera que consultara a los muertos. Nosotros lo vemos en Deuteronomio capítulo 18, hermanos, a partir del verso 9. Pues ahí dice, hermanos, que cuando entremos en la tierra, bueno, hacia el pueblo de Israel, dice que cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. En realidad, hermanos, se mataban a los hechiceros. Lo vemos en Éxodo, hermanos, capítulo 22, en el verso 18, que dice: a la hechicera no dejarás que viva. Y hermanos, nosotros vemos aquí que las prácticas ocultas se llevan a cabo en el nombre de los dioses paganos y la gente que se volvía al ocultismo, hermanos, para recibir las respuestas que Dios no daba. Los que practican el ocultismo, hermanos, tienen a Satanás y a los demonios como una fuente de información. Dios no le revela su voluntad a ellos. En su lugar, habla a través de sus propios canales: la Biblia, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar siempre en nuestras vidas. Ahora, en estos versos, nosotros vemos que Saúl fue y consultó a esta mujer y le pidió que se apareciera Samuel. Realmente, hermanos, Samuel vino de la muerte, hermanos, en respuesta al llamado de la adivina. Hermanos, la adivina gritó ante la aparición de Samuel. Sabía, hermanos, demasiado bien que sus esfuerzos por hacer contacto con los muertos eran inventados o satánicos. De alguna manera, hermanos, la aparición de Samuel le reveló que trataba con un poder mucho más grande de lo que había conocido. No había llamado a Samuel mediante trucos ni el poder de Satanás. Dios fue el que trajo a Samuel para dar a Saúl una predicción relacionada con su destino. Un mensaje que Saúl ya conocía. Esto, hermanos, de ninguna manera justifica los esfuerzos por contactar a los muertos hoy, ni para comunicarse, hermanos, con las personas o espíritus del pasado, porque Dios está en contra de esas prácticas. En Gálatas, hermanos, capítulo 5, versículo 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No porque nosotros veamos aquí, hermanos, que Saúl consultó y se le apareció Samuel, nosotros creamos que es una práctica que podamos hacer. Algunos dicen que no era Samuel, otros dicen que sí, hermanos, con notas que dicen que a poco Dios no es capaz de hacerlo así. Mas sin embargo, hermanos, fuese o no, nosotros vemos, hermanos, que Saúl actuó de una mala forma. No era la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que guiarnos, hermanos, conforme a la voluntad de Dios, porque si no hacemos la voluntad de Dios, vamos a caer en prácticas, hermanos, como
Saúl a cosas que no le agradan a Dios, pensando y teniendo, hermanos, como último recurso, pensando que lo que hacemos está bien, mas sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no es así. Hagamos una oración a Dios y pidámosle a Él que Él sea el que nos ayude en este tiempo para llevar a cabo su voluntad sobre nuestras vidas. Padre, en esta hora nos acercamos, Señor, delante de ti para que tú, Señor, seas el que ayudes a nuestra vida a vivir conforme a tu voluntad. Cuán terrible, hermano, hermana, es estar apartado espiritualmente de Dios. Mas hoy, Señor, que nos acercamos a ti, Señor, no es a tu voluntad que vivamos apartados de ti y no poder recibir ningún tipo de respuesta de tu parte. Sería algo desesperante y angustioso a nuestra vida. Nuestra única esperanza es tu presencia, Señor. Por eso, Señor, buscamos tu voluntad por sobre todas las cosas. Protégeme para no depender de nada que fuese imperfecto. Señor, mi vida está solo en tus manos. Ayúdame, Señor, y que todo, Señor, lo que yo haga esté conforme a tu voluntad. Dios, gracias porque tú nos guías, tú nos guardas en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y espero que nos sigas acompañando en otros devocionales más en este tiempo. Saludos y bendiciones.